Cuando el 99º experto me dijo con firmeza que nunca podría concebir, mi marido me abandonó sin dudarlo, y se marchó enfadado. Lo perseguí hasta su oficina ejecutiva, pero oí el sonido de una conversación íntima que provenía del interior. Cariño, ten un hijo para mí, y sé mi segunda esposa. ¿Quieres? Mi mano, que estaba a punto de llamar a la puerta, se dejó caer impotente al oír sus palabras. Al volver a casa, quité todas las fotos de la boda, pero vi el diario de mi marido, que no había sido tocado en años. Con el corazón lleno de ira y sin poder expresarla, cogí el bolígrafo y escribí con fuerza 8 palabras. Juan Martínez. Hemos terminado. En ese momento, apareció una frase de la nada. ¿Quién eres? ¿Por qué escribes en mi diario? Abrumada por la emoción, olvidé mi miedo. Respondí, soy María López. ¿Por qué no lo amas? Las palabras de la página del diario saltaron hacia mí una a una. Eres María López. Imposible. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi diario? 3 preguntas seguidas. Al ver esto, me asusté tanto que tiré el diario. 2 minutos después, me calmé, armándome de valor. Lo recogí de nuevo, mirando las palabras de la página. Cogí el bolígrafo y respondí, este es tu diario. ¿Quién eres? Soy Juan Martínez. 5 caracteres escritos con pulcritud, hablando con confianza. La mano que sostenía el bolígrafo tembló de repente. Al otro lado del diario estaba Juan Martínez, de 17 años. Antes de que pudiera reaccionar, las palabras aparecieron rápidamente. No has respondido a mi pregunta. ¿Quién eres? Respondí apresuradamente debajo de la línea. Soy María López. Tengo 30 años. En el futuro, me traicionarás. Así que tú de 17 años tampoco debería acercarse a mí. El diario se quedó en silencio de repente. 10 segundos después, la punta del bolígrafo parecía un cuchillo. Cada trazo rasgaba el papel. Es imposible comunicarse a través de un diario. Me pareció ver al Juan Martínez de 17 años, con una expresión enfadada y obstinada, hablando de los votos que inevitablemente se romperían en el futuro. En aquel momento, amaba con pureza y firmeza. Por supuesto, nunca podría haber imaginado que a los 30 años se convertiría en alguien tan cruel y despiadado. Cogí el bolígrafo para responder, y de repente se abrió la puerta principal. El viento abrió el diario. Lo cerré sin hacer ruido. El Juan Martínez de 30 años entró, y empezó a rebuscar en los cajones. En aquel entonces, siempre se aferraba a mí por detrás cuando llegaba a casa, como un gatito que se frotaba suavemente contra mi pelo. Yo siempre lo apartaba para evitar las cosquillas, pero él se acercaba más, y me decía palabras dulces que me hacían sonrojar. Pero ahora, su mirada, ni siquiera se detenía en mí ni medio segundo. Después de buscar durante casi 10 minutos, no encontró lo que buscaba. Finalmente, me preguntó con expresión frustrada, ¿has visto la reliquia familiar? Ana está embarazada de un niño. La reliquia siempre se ha transmitido al hijo mayor. De repente, me dolió el corazón. El día de nuestra boda, delante de todos los invitados, me entregó personalmente la reliquia familiar, y me dijo que la guardara. El hermano menor de Juan Martínez estaba muy descontento con su hermano mayor. La reliquia familiar debe pasar de generación en generación. Todo el mundo sabe que su esposa no puede tener hijos. ¿Cómo se atreve ella a tener el derecho de quedarse con la reliquia de la familia Martínez? Desde que sufrí un accidente hace 13 años, y quedé incapacitada para concebir, nadie se ha atrevido a mencionar este asunto delante de Juan Martínez, ni siquiera delante de él. El día de nuestra boda, su hermano menor lo señaló delante de todos, y el ambiente se volvió extremadamente incómodo. Todas las miradas se fijaron en mí. Juan Martínez me agarró con fuerza de la mano, abofeteó a su hermano menor, y anunció delante de todos que, aunque María no pudiera tener hijos, la reliquia familiar solo podía quedarse él. En ese momento, me sentí agradecida de haberme casado con la persona adecuada. Después de 5 años de matrimonio, siempre lo he guardado con mucho cuidado, pero ahora él quiere romper su promesa. Abrió el cajón que tenía delante. Saqué el colgante de jade con los caracteres, paz y seguridad, grabados. Juan Martínez me lo arrebató. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Por fin lo había encontrado. Si Ana lo lleva puesto, seguro que estará sana y salva. Solo entonces se dignó a mirarme. La frialdad de sus ojos era inconfundible. La reliquia familiar debe pasar de generación en generación. Ahora que Ana está embarazada de mi hijo, esta reliquia familiar debería pertenecerle a él. Tengo que ir a ver a Ana. Me voy primero. Volveré cuando haya terminado para pasar el aniversario contigo. Cuando llegué a la puerta, se detuvo de repente, y me miró con lástima. No te preocupes. Incluso si Ana da a luz a un hijo, el puesto de señora Martínez seguirá siendo tuyo. Una bofetada seguida de un incentivo. Ha sido su truco favorito en los últimos años. Al verlo marcharse feliz, esbocé una sonrisa amarga. Dice que soy su esposa.
pero va a tener un hijo con otra mujer. Volví a abrir el diario. Había una línea más escrita en la página. Como estaba esperando tu respuesta, se me pasó la hora. No conseguí el sitio detrás de él. Inmediatamente cogí la foto de la graduación. Para mi sorpresa, el lugar donde había estado el Juan Martínez de 17 años había desaparecido. Mirando el diario que tenía delante, mi respiración se detuvo, y mis dedos temblaban sin control. ¿Podría el Juan Martínez del otro lado del diario cambiar el futuro? Antes de que pudiera recuperar el sentido, apareció rápidamente otra línea en el diario. Si realmente eres María López, dime, ¿dónde estoy en la foto de graduación? Te responderé inmediatamente, estás detrás de Ana. El diario volvió a quedar en silencio. Después de esperar un minuto sin respuesta, cogí el bolígrafo y escribí con todas mis fuerzas. En el papel, trazo a trazo, Juan Martínez, por favor, déjame vivir. ¿Por qué? Si realmente eres María, ¿no sabes que me gustas? El signo de interrogación final. Lo escribió con tanta fuerza, que el papel se rompió. Me gustas porque tú me gustas. Al día siguiente de la foto de graduación, alguien enviado por Ana me apuñaló en el abdomen. La herida me dañó el útero, y me dejó incapaz de concebir. Con solo 30 años, dejaste que ella llevara a tu hijo. Cada palabra que escribo hace que los recuerdos del pasado se vuelvan más claros. Una vez intenté todas las formas posibles de olvidar este recuerdo, pero durante innumerables noches, me despertaba este doloroso recuerdo, y era incapaz de dormir. Se ha convertido en una pesadilla ineludible para mí. Hace 13 años, Ana le rogó a Juan Martínez que la defendiera, pero él se negó. Juan Martínez se mantuvo firme detrás de mí, y dijo que no solo ahora, sino también en el futuro, cuando nos hiciéramos las fotos de boda, estaríamos juntos. Su confesión inocente y pura me hizo arder los oídos. Pero Ana, enfurecida, al día siguiente reunió a una docena de matones, y me acorraló en un callejón. Juan Martínez, que se enteró de la noticia y acudió corriendo, me vio cubierta de sangre, y se asustó tanto que rompió a llorar. Me levantó frenéticamente, con los ojos enrojecidos, y corrió al hospital, suplicando al médico que me salvara. Desgraciadamente, era demasiado tarde. Mi útero estaba gravemente dañado, y nunca más podría tener hijos. Juan Martínez me abrazó con fuerza, llorando amargamente, y juró solemnemente que me amaría durante el resto de su vida, y que nunca me haría sufrir ni el más mínimo daño. Pero nunca podría haber imaginado que él me engañaría, la misma persona que me había hecho tanto daño. Ana había tenido incluso un hijo con él. Juan Martínez me prometió que si todavía me quería, se alejaría de mi vida lo más posible. ¿Puedes hacerlo, por favor? Te lo suplico. Pero nunca recibí respuesta. Me acurruqué en el suelo con mi diario, y me quedé dormida. En mi sueño, vi a Juan Martínez, de 17 años, corriendo frenéticamente por un callejón oscuro. Su rostro estaba aterrado y angustiado. De repente, me despertó el frío. Miré fuera y vi que ya era bien entrada la noche. A sus 30 años, Juan Martínez aún no había vuelto a casa en toda la noche, ni una sola llamada o mensaje de texto. Pero las redes sociales de Ana se actualizaban cada 10 minutos, un total de 30 publicaciones. La primera mostraba a Juan Martínez colgándose la reliquia familiar al cuello. La segunda mostraba la sopa de pollo humeante, y cómo se la daba de comer personalmente. La tercera publicación lo mostraba tumbado boca abajo, escuchando los latidos del corazón del bebé con una expresión feliz. Debajo de cada publicación había me gusta y felicitaciones de sus amigos. Enhorabuena al Sr. Martínez por convertirse en padre. Te dije que el viejo Martínez no se quedaría con María López. Esa gallina estéril. No me creíste. ¿Cómo podría María López ser digna del Sr. Martínez? Ana y nuestro Sr. Martínez son realmente la pareja perfecta. Una pareja perfecta. Cada publicación, Juan Martínez le daba me gusta. Quizás, en el fondo, realmente lo creía. Al salir del feed de Moments, me tumbé en el sofá, sintiéndome mareado y aturdido, somnoliento. En mi sueño, Juan Martínez finalmente salió corriendo del callejón. Lo que vio ante sus ojos fue a mí, golpeado por un grupo de matones en el suelo. Ana sacó un cuchillo y me apuñaló en el estómago. María. En el segundo siguiente, los ojos de Juan Martínez se pusieron inyectados en sangre. Cargó hacia adelante como un loco. Su objetivo era el líder de los matones. Cogió un ladrillo y lo estrelló contra él una y otra vez. Los demás matones se abalanzaron sobre él y lo apuñalaron decenas de veces. A Juan Martínez no le importó. Apretó con fuerza el ladrillo cubierto de su sangre y utilizó sus últimas fuerzas para abrirle la cabeza al líder. Con el rostro desfigurado, gritó a los demás: «Adelante, si no tenéis miedo de morir». Los matones se sintieron intimidados por su determinación temeraria. Huyeron presas del pánico,
hasta que sus figuras desaparecieron por completo del callejón. Juan Martínez finalmente se derrumbó delante de mí. Nuestras miradas se cruzaron. Su mirada era resuelta. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro. María, te prometí que te protegería. Lo he hecho. Juan Martínez, no necesito tu protección. Déjame, grité su nombre. Volví a la realidad. Las lágrimas ya brotaban de mis ojos. Sentada en el sofá, jadeaba tratando de recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Ya fuera por miedo o por frío, temblaba sin poder controlarme. Bajé la mirada hacia el diario que tenía entre los brazos. Mi mente era un caos. No sabía si era un sueño o un recuerdo. Me subí la ropa. De repente, mi cuerpo se tensó. Me toqué el estómago apresuradamente. La cicatriz que me había acompañado durante 13 años había desaparecido. Las lágrimas corrían por mi rostro. Volví a abrir el diario. Había otra línea escrita en su interior, pero esta vez, la letra era torcida y débil. María, te salvé. Después de calmarme, respondí con tranquilidad. Es lo que debías hacer, si no fuera por su amor, si no fuera por el amor que inevitablemente traicionaría en el futuro. ¿Cómo habría sido yo el objetivo de Ana, habiendo perdido lo más importante para una mujer? A los 30 años, tuvo un hijo con la misma persona que me había hecho daño, y me volvió a herir. Las palabras del diario aparecían temblorosas. Los trazos no eran muy claros. Parecía que las había escrito con gran esfuerzo. María, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? Esperé hasta que Juan Martínez, de 17 años, escribió el último signo de interrogación. Entonces respondí, ya te lo he dicho, deja mi vida. Desaparece por completo de mi vista. No utilices tu amor en este momento, como arma para hacerme daño en el futuro, cuando todos se burlaban de mí por no poder tener hijos. Fue Juan Martínez quien me cogió firmemente de la mano, de pie frente a mí, protegiéndome del viento y la lluvia. Fue gracias a su amor, que me atreví a enfrentarme a cualquier burla, ridiculización o maldición cruel, pero cuando soltó mi mano, y se puso entre los que se burlaban de mí, casi me derrumbo por la desesperación. Incluso pensé en acabar con mi vida. Se puede decir que cuanto más me amó en el pasado, mayor fue el dolor que me causó después, incluso más doloroso que la herida en mi útero, 100 o 1000 veces más. Este corazón mío, ya destrozado por él, ya no latirá. De repente, se oyó el sonido de alguien escribiendo con fuerza. Cada palabra se hundía en el papel, casi atravesándolo. Es imposible. María, ¿lo sabes? Todos los días después de clase, te gustaba quedarte fuera del aula, junto al tercer pilar escuchando música. Yo deliberadamente daba un rodeo de 5 minutos todos los días, solo para poder verte. Mientras te veía, me sentía tan feliz. Una vez, durante la clase de educación física, oí que tenías fiebre. Salí corriendo de la escuela presa del pánico, para comprarte medicina, por miedo a que sufrieras un segundo más. Y le interrumpí. Lo sé todo. Una vez, cuando tenía el periodo, te sonrojaste y me compraste compresas. Otra vez, me acosaba el matón de la escuela. Te enteraste y fuiste a enfrentarte a él ese mismo día. No apareciste durante una semana. Le rompiste la pierna, y le obligaron a cambiar de colegio. Te golpeó en la cabeza, y tuviste que estar una semana en el hospital. El diario se detuvo de repente durante 10 segundos antes de continuar. Tú sabes todo esto. ¿Cómo sabes todo esto? Si sabes todo esto, ¿por qué dijiste que te decepcionaría? Había una frase que no escribió, pero sé que la estaba murmurando para sí mismo. Te quiero tanto. ¿Cómo podría decepcionarte? Me lo puedo imaginar. A los 17 años, Juan Martínez estaba lleno de conmoción y confusión. Sé que son cosas que me contó el yo del futuro. Me contó todo lo que pasó. También dijo que se arrepentía de haber hecho esas cosas. Juan Martínez dijo, debería haber hecho caso a los consejos de entonces. No debería haberse casado conmigo, una mujer que no puede tener hijos. Al final, eso le hizo sufrir 5 años de humillación. También dijo, debería haber dejado que el matón del colegio siguiera acosándome. Salvarme demasiado pronto. Hizo que no solo no me atreviera a reconocer su gran bondad, sino que también me volviera arrogante. Siempre alardeaba de sus logros, y hacía lo que quería en nuestro matrimonio. Hasta ahora, tiene un hijo con su amante. Las lágrimas cayeron sobre el diario, borrando las palabras. Tenía miedo de estropear el diario. No podía cambiar el pasado. Rápidamente, lo limpié, pero presioné demasiado, y rompí el papel por la mitad. Presa del pánico, de repente me di cuenta de que todo lo que tenía delante se había convertido en una sala de hospital. Ante mí, había un chico de 17 años con el abdomen envuelto en gruesas vendas. Tenía el rostro pálido, y el dolor de las heridas le hacía fruncir el ceño. El joven de 17 años, Juan Martínez, sostenía una mano sobre los vendajes empapados de sangre, y luchaba por escribir una respuesta con la otra.
murmurando para sí mismo en su sueño. Sueña, no te preocupes. Yo te protegeré, nunca te haré daño. Su expresión seria y decidida, como si estuviera haciendo algo de suma importancia. Justo cuando escribió esto, el joven de 17 años pareció sentir algo. Su mano se detuvo de repente. Al levantar la mirada, nuestros ojos se encontraron. En ese momento, los ojos claros y primaverales que hacía tiempo habían desaparecido de mi memoria, reaparecieron ante mí. Sus labios ligeramente secos se separaron. Antes de que pudiera hablar, un repentino y urgente tono de llamada lo interrumpió. Miró a su alrededor y vio que la casa estaba completamente desordenada. Todo causado por Juan Martínez, de 30 años. El teléfono sonó con fuerza. Era Juan Martínez, de 30 años, quien llamaba. Su tono era autoritario. Ven inmediatamente a la cafetería de abajo, en la empresa. Cariño, tenemos algo que discutir contigo en persona. Al mismo tiempo, aparecieron unas líneas en el diario. Confía en mí. Vale, nunca haría algo así. Me gustas. Tanto que, aunque quisieras quitarme la vida, te dejaría hacerlo. El amor de un joven siempre cree que las promesas se convertirán en las rosas más hermosas, mientras se las des a la persona que amas. Nunca se marchitarán. Apreté el bolígrafo con fuerza, y bajé la mirada. Está bien, ya que no me crees. Dejaré que te lo diga el tú de 30 años. Cuando llegué a la cafetería, vi a Carlos Martínez dándole de comer una tartaleta de huevo a Ana. Su mirada se posó en mí, y me dedicó una sonrisa desafiante. María, mira a Carlos. Insiste en darme de comer. En realidad, tenía pensado ir a buscarte, pero como estoy embarazada, no puedo moverme con facilidad. Carlos te pidió que vinieras en su lugar. Lo siento mucho. Olvidé que nunca has estado embarazada. Probablemente no puedas entender las dificultades del embarazo. Si hubiera sido antes, me habría enfadado y habría montado una escena. Pero ahora, ni siquiera me tomé en serio sus palabras. Miré a Juan Martínez. Le pregunté con calma, ¿qué pasa? Juan Martínez le dio a Ana el último bocado de la tartaleta de huevo. Él se burló de ella. Sus ojos estaban llenos de indulgencia. Luego me miró con expresión fría. María López, divorciémonos. El hijo de Ana está a punto de nacer. Como padre del niño, no puedo permitir que la gente hable a mis espaldas. Se burló. De todos modos, tú no puedes tener hijos. Antes de que pudiera terminar de hablar, pareció que algo había entrado en la mente de Juan Martínez. De repente, se agarró la frente y soltó un grito agudo. Su expresión era de dolor. Sacudió la cabeza. Murmuró confuso. No puedo tener hijos. ¿Por qué diría eso? Al ver su reacción, adiviné más o menos. Después de que Juan Martínez, de 17 años, tomara el cuchillo por mí, mi cuerpo quedó completamente ileso, y recuperé la fertilidad. Este recuerdo también apareció en la mente de Juan Martínez, de 30 años, pero pronto su expresión dejó de parecer pensativa. En cambio, levantó la cabeza, y siguió mirándome con esa mirada fría y desconocida. María López, creo que no vales más que un trozo de papel, así que divorciémonos. Al oír su insistencia, sostuve la taza de café caliente entre las manos, y froté suavemente la superficie ardiente, pero mi corazón estaba tan frío como el hielo. Verás, los que quieren marcharse, nunca lo hacen por una sola razón. Sin él, siempre habrá otro. Está bien, divorciémonos, pero hay una condición. Empujé el diario hacia él, bajé la mirada y hablé en voz baja. Tienes que escribirlo tú mismo. Juan Martínez no ama a María López. Juan Martínez miró el diario. Luego levantó los ojos hacia mí. Su mirada estaba llena de sorpresa y asombro. Luego, curiosidad y burla. Así que quieres usar este método para retenerme. María López. ¿Has visto demasiadas telenovelas románticas? ¿Quién no ha dicho palabras dulces cuando era joven? Promesas en la montaña y juramentos en el mar. Eran solo palabras que dije en un momento de emoción. Tonterías que dije para engañarte. Y tú te lo creíste. ¡Qué gracioso! Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Golpeé el diario con los dedos. Si es así, entonces escríbelo. Juan Martínez dudó un momento. Luego tomó el bolígrafo y lo escribió de un tirón. Esas 8 palabras. Juan Martínez no ama a María López. Después de terminar, Juan Martínez parecía completamente despiadado. Dijo, si aún no te rindes, lo escribiré 2 veces más. Antes de que pudiera hablar, lo escribió 2 veces más delante de mí, de forma clara y decidida. Miré el diario. No hubo reacción, pero yo sabía que al otro lado debía de ser visible. Cogí el bolígrafo y firmé con mi nombre en el acuerdo de divorcio que él había preparado. Lo firmé con una sensación de alivio. Cuando me levanté para marcharme, Ana me llamó. María, espera, tengo algo que decirte. Luego le dijo a Juan Martínez que fuera a comprar algo de comer, diciendo que el bebé tenía hambre. Juan Martínez asintió suavemente.
Luego me lanzó una mirada de advertencia, y se marchó. Ana de repente me arrebató el diario, hojeándolo, con los labios curvados en una sonrisa burlona. ¿Es este el diario de Juan? He oído que solía escribir lo mucho que te quería. Qué pena, aunque te quisiera entonces. ¿Qué más da, si te hubiera querido de verdad? ¿Qué sentido tendría mi existencia? ¿Sabes lo obsesionado que está conmigo? Cada año, en tu cumpleaños, y en tu aniversario de boda, se acostaba contigo y luego venía a mí. Sus exigencias eran infinitas. Cada vez gastábamos varias cajas. Al día siguiente, le fallaban las piernas. Dejábamos rastros en su Maybach, en la oficina de su director general, e incluso en tu habitación nupcial. Estaba tan enfadada que levanté la mano, pero al segundo siguiente, Ana yacía en el suelo, gritando de dolor. El ruido era demasiado fuerte. Juan Martínez lo oyó y acudió corriendo, presa del pánico. Al ver el aspecto lamentable de Ana, se llenó de ansiedad. ¿Qué ha pasado? Ana soltó una lágrima. Todo es culpa mía. Ocupé el lugar de María como señora Martínez. Por eso ella me empujó accidentalmente. Juan, no te enfades con ella. Juan Martínez me miró con furia. Tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba a punto de explicarle. De repente, se levantó, me agarró con fuerza por el cuello. Tenía los ojos desorbitados. Si hubiera sabido que eras una mujer tan mezquina y venenosa, nunca habría cogido el cuchillo por ti. Debería haberte dejado morir. Esbocé una sonrisa amarga. Mírate, Juan Martínez. Incluso después de habértelo dicho, sigues utilizando estas cosas para hacerme daño. Nunca cambias. Juan Martínez, tu cara es realmente repugnante. El diario cayó al suelo delante de él. Juan Martínez, de 30 años, lo recogió. Sus ojos se llenaron de repugnancia mientras me gritaba. ¿Crees que esta baratija sin valor puede retenerme aquí? Cada vez que veo las palabras que hay dentro, recuerdo que una vez te quise, y me siento enfermo y avergonzado. Devuélvemelo. Juan Martínez esquivó mi mano, agarró el diario y lo rompió en pedazos con un tirón repentino. Si me escuchas. Al segundo siguiente, rompió el diario en pedazos delante de mí, lo tiró a un lado. Entonces es tuyo. Me acurruqué en el suelo. Al levantar la vista, vi el diario destrozado revoloteando como copos de nieve, flotando y cayendo. De repente, me eché a reír. La risa se hizo cada vez más fuerte. Se acabó. Todo se ha acabado de verdad. Al verme reír allí, las venas de la frente de Juan Martínez se hincharon. Estalló de furia. Casi haces que Ana abortara. ¿Y aún tienes el descaro de reírte? Los ojos rojos como la sangre de la zorra estaban llenos de intención asesina. Agarró el cuchillo del plato que se había utilizado para cortar la carne y se abalanzó hacia mí, pero el dolor que había imaginado nunca llegó. Una gota. Luego 2 gotas de líquido cálido cayeron sobre mi cara. Iban acompañadas del olor a sangre. Abrí los ojos. El cuchillo que había estado tan cerca de mi cara estaba siendo sujetado con fuerza por una mano. Siguiendo la mano, vi a Juan Martínez, de 17 años, de pie ante mí, con el abdomen envuelto en vendajes y los ojos inyectados en sangre. Miró al Juan Martínez de 30 años con una mezcla de ira, asombro e incredulidad, que finalmente se convirtió en desesperación. Su mano derecha agarraba con fuerza la afilada hoja. La sangre le goteaba por la palma, y me caía en los ojos. Se extendió formando una brillante flor de amapola. Tú eres Juan Martínez, de 30 años, viendo ante ti a esta persona, que es casi idéntica a ti, pero con un rostro más joven. Se quedó paralizado, como si le hubiera alcanzado un rayo, demasiado asustado para sostener el cuchillo. El cuchillo de carnicero cayó al suelo con un ruido metálico. El cuchillo de carne cayó al suelo, con un ruido metálico. Tambaleó, y cayó sobre la silla, con el rostro pálido, incapaz de recuperarse durante mucho tiempo. En ese momento, el Juan Martínez de 17 años se dio la vuelta, y me sonrió. María, te dije que te protegería, antes de que pudiera terminar. Su figura se desvaneció como el humo en un instante. Me quedé allí paralizada, completamente desconcertada. Solo Ana gritó horrorizada. Juan, tu mano, ¿por qué tienes una cicatriz en la palma? Al oír esto, Juan Martínez, de 30 años, volvió por fin a la realidad. Bajó la mirada hacia su palma. Se quedó paralizado por la conmoción. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Todo su cuerpo temblaba. Su respiración se detuvo. Después de varios segundos, sacudió la cabeza y exclamó, no, esto es imposible. ¿Cómo puede haber una cicatriz en mi palma? Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente se agarró la cabeza. El dolor le hizo jadear en busca de aire frío. Debía de ser el Juan Martínez de 17 años quien había agarrado el cuchillo con las manos desnudas, y se había herido a sí mismo. El recuerdo ya había aparecido en su mente. Así que, naturalmente, la cicatriz permanecía en su palma. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué tengo este recuerdo?
Los ojos de Juan Martínez se abrieron de par en par con ira. Las venas de su cuello se hincharon. Parecía completamente loco, como si hubiera sufrido un trauma grave. Juan, ¿qué te pasa? Ana lo agarró del brazo. Sus ojos se llenaron de pánico y preocupación. Luego me miró con odio. Pensó que yo lo había hecho. En ese momento, poco a poco recuperé la cordura tras la conmoción. Después de guardar el bolígrafo, cogí mi bolso y salí de la cafetería, ya que habíamos firmado los papeles del divorcio. ¿Por qué iba a quedarme? Espera. Juan Martínez me llamó de repente. Rápidamente me alcanzó, me agarró del brazo, lo aparté con fuerza, y le advertí con mirada decidida, Sr. Martínez, ya no somos marido y mujer. Si vuelve a tocarme, llamaré a la policía. Juan Martínez se quedó paralizado, con una expresión de incredulidad en el rostro. María, ¿a dónde vas? Por supuesto que voy a recoger mis cosas. Date prisa y deja tu asiento. ¿O quieres esperar a que alguien me eche? Lo miré con frialdad, y me di la vuelta para marcharme. Juan Martínez dio un paso adelante para perseguirme. Ana soltó de repente un grito de dolor, diciendo que le dolía el estómago. Él se sobresaltó y se volvió para ver qué le pasaba, y no siguió persiguiéndome. Después de terminar de hacer las maletas y estar lista para irme, la criada, la tía Lupe, me vio, y me preguntó con una sonrisa, señora, ¿se va de viaje? Tía Lupe, ya me he divorciado de Juan Martínez. A partir de ahora, no me llame, señora, nunca más. Si otros la oyen, no será bueno. La tía Lupe oyó esto, se detuvo 2 segundos, y luego trató de disuadirla. Señora, no me culpe por hablar más de la cuenta. En realidad, creo que el señor Martínez ha sido muy bueno con usted. Todo lo que usted quiere, él se lo compra, aunque haya encontrado a otra mujer fuera. En el mundo actual, ¿qué hombre rico no tiene 3 o 5 mujeres? Además, usted no puede tener hijos. El señor Martínez todavía le permite ser la señora de la familia Martínez. Ya ha sido muy amable con usted. ¿Por qué armar tanto alboroto por una tontería y divorciarse? Después de escuchar sus palabras, me quedé sin habla. Me detuve en seco, y miré con ira a la tía Lupe. Le respondí, tuve lástima de ti en su momento, y te acogí en la familia Martínez. Nunca pensé que dirías algo así. Después de empujarlo, salí furiosa de la casa de la familia Martínez. Justo cuando llegué a la puerta, Juan Martínez regresó. Al ver mi maleta, entró en pánico y se apresuró hacia mí. Agarró mi maleta y me preguntó, ¿a dónde vas? Tiré con todas mis fuerzas, intentando recuperar la maleta, pero él era demasiado fuerte. Por más que luché, no pude moverlo. Finalmente, tiré la maleta a un lado, y salí sola. Juan Martínez me agarró del brazo, y gritó, ¿a dónde vas? Le grité, y le aparté la mano con fuerza, mirándolo con odio. Ya me he divorciado de ti, tal y como querías. A partir de ahora, puedes estar con tu dulce esposa y vivir feliz para siempre. Nadie se interpondrá en tu camino. ¿Qué más quieres de mí? Un destello de culpa cruzó los ojos de Juan Martínez. Su actitud se debilitó a más de la mitad. Cuando volvió a levantar la mirada, su expresión se había suavizado ligeramente. María, ¿podemos sentarnos y hablarlo con calma? Lo siento, no tengo tiempo. Después de decir eso, me di la vuelta y me alejé, incluso sin el equipaje. Tenía que abandonar ese lugar que me ponía enferma. Esa casa que me había causado tanto dolor. Juan Martínez corrió tras de mí, me agarró del brazo. Luché con todas mis fuerzas, pero me arrastró de vuelta a casa sin decir una palabra. Me llevó arriba, a la habitación. Incluso cerró la puerta con llave desde dentro. Tenía miedo de que huyera. Sabía que si no conseguía lo que quería, no se rendiría fácilmente. Así que esta vez no me molesté en resistirme más. Solo quería ver qué más haría. Al verme sentada en la silla sin decir una palabra, Juan Martínez sirvió un vaso de agua, y me lo entregó con ambas manos. Hablando con suavidad, bebe un poco de agua para calmarte. Si tienes algo que decir, solo dilo. Dejó el vaso a un lado, y se sentó, suspirando profundamente, sin decir una palabra. Después de un minuto, finalmente abrió los labios, con los ojos llenos de tristeza. Lo siento, te he hecho sufrir y pasar por tanto tormento durante todos estos años. Lo miré de reojo. Juan Martínez continuó. Ana estaba llorando en la cafetería, diciendo que le dolía el estómago. La llevé al hospital. Mientras la examinaban, de repente me vinieron a la mente algunos recuerdos. También había una voz que me regañaba con ira. ¿Por qué? Juré una vez amarte por el resto de mi vida, pero después de casarnos, te lastimé repetidamente, con palabras crueles. E incluso encontré a la mujer que una vez te lastimó para ser tu amante. Y tuve un hijo con ella. Ahora me estás obligando a divorciarme por ellos. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he convertido en esta persona? Al verlo hundir las manos en el pelo, lleno de arrepentimiento y remordimiento, no sentí nada. El corazón que había matado con sus propias manos,
por mucho que se disculpara o admitiera sus errores. Nunca volvería a latir. Le pregunté fríamente, ¿has terminado? Si has terminado, me voy. Juan Martínez de repente me agarró de la mano, y se arrodilló ante mí, con lágrimas en los ojos, y los ojos inyectados en sangre, y profundamente herido. María, por favor, no me dejes. Me he dado cuenta de mis errores. Por favor, no te divorcies de mí. Vale, creo que es ridículo. Juan Martínez, tú me obligaste a divorciarme de ti, e incluso te desviaste de tu camino para ayudar a Ana, e incluso sacaste un cuchillo para matarme. ¿Ahora estás montando este drama trágico para quién? ¿Crees que con pedir perdón unas cuantas veces, y decir algunas palabras bonitas, puedes tapar tus errores? Ya he tenido suficiente de ti, deja de aferrarte a mí. Después de soltar mi mano, me fui inmediatamente. Justo cuando llegué a la puerta, él se abalanzó hacia mí y la cerró de golpe. Su expresión era muy seria. María, sé que he hecho muchas cosas malas, pero puedo cambiar. Voy a romper el acuerdo de divorcio ahora mismo. Hagamos como si nunca hubiera pasado. Además, puedo decirle a Ana que se vaya. No volverá a aparecer ante ti ni ante mí. Puedo jurarlo por Dios. A partir de hoy, si vuelvo a hacerte derramar una sola lágrima, moriré de una muerte miserable. Juan Martínez cree que me está mostrando su determinación, pero a mis ojos, no es una persona decente. En este momento, llamarte basura es darte demasiado crédito. Después de abrir la puerta, salí decidida de la casa de la familia Martínez. Borré toda la información de contacto de Juan Martínez y encontré un apartamento de alquiler. Desde que me casé con Juan Martínez, nunca he tenido un trabajo. Ahora, encontrar trabajo no es una tarea fácil para mí, pero, afortunadamente, mi mejor amiga tiene una empresa. Me ha conseguido un puesto tranquilo. María, cuando llegues aquí, céntrate solo en tu trabajo. Si alguien te acosa, dímelo, y yo me encargaré de ellos. Después de decir eso, me entregó una taza de café caliente. Su sonrisa era muy reconfortante. Gracias, dijo María con una sonrisa. No hace falta que seamos tan formales entre nosotras. Pensé que por fin mi vida sería tranquila y apacible, pero nunca imaginé que al día siguiente, Ana encontraría la empresa de mi mejor amiga, María López. Villana, devuélveme a mi hijo. Ana estaba despeinada, pálida como un fantasma, y parecía una loca. Se abalanzó sobre mí y empezó a golpearme con su bolso. Me pilló desprevenida y caí al suelo. No se detuvo, se sentó a horcajada sobre mí, y siguió golpeándome con el bolso. Los compañeros que vieron lo que estaba pasando no hicieron nada para detenerla. Finalmente, mi mejor amiga se adelantó y apartó a Ana. Le dio una fuerte bofetada en la cara. Gritó, familia García, habéis arruinado la familia de María, le habéis robado el marido, y ahora os atrevéis a pegar a la gente. Esto es demasiado. Me levanté. Tenía un corte en la frente causado por la hebilla metálica de su bolso. Me sangraba. El dolor me hizo aspirar aire frío. Ana y yo teníamos una vieja rencilla. Ahora se ha sumado una nueva enemistad. ¿Cómo iba a soportar esto en silencio? Ana, ¿quieres pelear? Vamos, te espero. No creas que eres más alta que yo, pero cuando se trata de una pelea de verdad, las dos juntas no sois rivales para mí. Mi mejor amiga me animaba con entusiasmo a mi lado. Si le pasa algo a María por su culpa, yo asumiré la responsabilidad. No me lo puedo creer. La amante se atreve a desafiar al cielo. Ana vio a su mejor amiga ayudándome con tanta ferocidad, y se le enrojecían los ojos de ira. De repente, rompió a llorar y gritó, peleemos, sí peleamos. Peleamos hasta la muerte. María López. De todos modos, ya has matado a mi hija. Hoy lucharé contigo hasta la muerte. Gritó y de repente se abalanzó hacia adelante, con los ojos llenos de malicia. Parecía realmente dispuesta a darlo todo. Basta. Justo cuando estaba a punto de responder, un grito repentino detuvo a Ana en seco. Siguiendo el sonido, vi que la persona que había llegado era Juan Martínez. Se acercó con expresión feroz, seguido por 4 guardaespaldas vestidos con traje. Ana, que hacía unos momentos era tan feroz, inmediatamente se volvió dócil como un gatito, sin mostrar rastro alguno de su ira anterior. Juan Martínez se acercó, y al ver la sangre en mi frente, con los ojos llenos de preocupación, rápidamente sacó un pañuelo, para limpiármela. Inmediatamente me aparté. Mi mejor amiga se adelantó sin dudarlo para bloquearme, mirando a Juan Martínez con hostilidad. ¿Qué le quieres hacer a María? Solo le estoy limpiando los zapatos. Mi mejor amiga resopló con frialdad. No hace falta que finjas ser amable. Juan Martínez, si te queda una pizca de conciencia, llévate a esta loca. No vuelvas a aparecer delante de nuestra María. Ya la has obligado a divorciarse de ti. Ahora dejas que esta loca le haga daño a María. ¿No crees que es demasiado? Juan Martínez me miró con expresión culpable y explicó. Lo siento,
No esperaba que perdiera el control así después de abortar. En realidad, ha venido aquí para causarte problemas. Me quedé sorprendida. Abortar. Por fin me di cuenta de que Ana tenía el vientre plano. Ayer estaba claramente hinchado. Estaba de casi 5 meses. ¿Cómo había podido abortar en solo un día? Fui yo quien lo hizo. Juan Martínez explicó con confianza. Ese niño fue un error mío. ¿Cómo podía permitir que existiera? No solo hice que Ana abortara, también planeaba enviarla lejos, y no permitir que volviera a aparecer ante nosotros. Mientras hablaba, hizo un gesto con la mano, y 2 guardaespaldas se adelantaron para sujetar a Ana, y se la llevaron a la fuerza. Ana se debatió desesperadamente, y gritó con voz ronca a Juan Martínez. No puedes tratarme así. Fuiste tú quien vino a mí en primer lugar, y me dijo que María López no podía tener hijos. Casarte con ella fue el mayor error de tu vida. Si te hubiera dado un hijo, te habrías casado conmigo. Me engañaste con tus dulces palabras. Juan Martínez, te odio, te odio. Al escuchar a Ana revelar la verdad, la expresión de Juan Martínez se volvió fría y despiadada. Gritó, cállate, uno de los guardaespaldas. Inmediatamente tapó la boca de Ana. Otro guardaespaldas la levantó por las piernas. Los 2 la arrastraron fuera. Los gritos de Ana pronto se desvanecieron. La expresión de Juan Martínez fluctuaba entre la ira y la vergüenza. Era bastante incómodo. María, no creas las tonterías de Ana. Solo quiere arruinar nuestra relación. Ahora lo he echado para siempre. A partir de ahora, nadie podrá arruinar nuestra relación nunca más. María, ¿quieres venir a casa conmigo? Juan Martínez extendió la mano. Su mirada era sincera. Dulces sentimientos. Creo que lo que Ana dijo antes era cierto, incluso si fuera calumnia. Los errores que cometió Juan Martínez, nunca lo perdonaré en esta vida, así que le negué con la cabeza. Juan Martínez, en un mes, iremos a la oficina de asuntos civiles para obtener el certificado de divorcio. Si no tienes nada más que decir, por favor, vete. Todavía tengo trabajo que hacer. Tras ser rechazado, los ojos de Juan Martínez perdieron inmediatamente su brillo, pero no se rindió, y esbozó una sonrisa forzada. Todavía queda un mes. En este mes, te volveré a conquistar. Tras decir eso, se dio la vuelta y se marchó. ¿Por qué apareces en mi diario? Antes llamé a mi mejor amiga desde la recepción. Me dijo que Ana había sacado un cuchillo de su bolso, mientras Juan Martínez se subía al coche, y el guardaespaldas estaba distraído. Ella apuñaló a Juan Martínez en la cintura. Juan Martínez, te entregué mi corazón. Me traicionaste por María López. Ya que no quieres que sea feliz, yo tampoco te dejaré ser feliz. Ja, ja. Mirando a la enloquecida Ana, los ojos de Juan Martínez se llenaron de miedo. La maldijo con saña. Le dio una patada en el estómago. Ana trastabilló hacia atrás. Fue atropellada por un coche a toda velocidad y salió volando varios metros. Se convulsionó varias veces antes de morir en el acto. Los guardaespaldas llevaron a Juan Martínez al hospital, aunque lo salvaron a tiempo. No pudo escapar de la acusación de asesinato. Lo condenaron a 10 años. El día del veredicto, mi mejor amiga me rodeó con el brazo, y se rió triunfante. Eso te pasa por ser malvado. Sonreí con indiferencia, sin importarme en absoluto. Después de todo, lo que le pase ahora no tiene nada que ver conmigo.